Hola, saludos a todos. Bueno, anteriormente habíamos visto el tema de lenguaje químico. Ahora vamos a empezar con ecuaciones químicas, que es un tema fundamental para los posteriores, ¿no? Las ecuaciones químicas no es más que la manera en que se escribe una reacción química y es importante tener bien claras las partes. Entonces, es un tema corto. Vamos a comenzar. Tenemos aquí, por ejemplo, una reacción de magnesio con este HCl que se nombra ácido clorhídrico. Reaccionan estas dos cosas, es importante saber, antes de la flecha reaccionan ambos. Este es acuoso, por ejemplo, entre paréntesis viene el estado en el que está de la materia de agregación, la sustancia en estado líquido, que en este caso se le puede poner líquido, o en estado acuoso, que significa que está en solución. Luego voy a especificar qué significa eso, cuál es la diferencia. Y en estado sólido el magnesio, es decir, yo tengo un vaso de precipitado en donde le echan pedacitos de metal. Entonces, esta reacción química ocurre, dice reacción, eso significa se transforma, símbolo convencional de reacción química, y se libera calor. Este símbolo, que se llama delta, significa que no en todas las reacciones químicas que ocurren, hay una explosión o sale un humito o se libera calor, ¿verdad? Entonces, en las que sí, se suele anotar este símbolo que se llama delta. Luego aquí esos tres puntitos los especifico, que hay que empezar a distinguir. Por ahí les anexé otro video que lo habla un poco más profuso sobre eso. ¿Qué es este 2 pequeño y por qué este 2 está del tamaño de la mayúscula? Ahorita lo vamos a ver, ténganlo en cuenta. Más el gas hidrógeno, ¿sí? Se libera. Esto de aquí, esta flechita hacia arriba, dice se libera un gas, es decir, los gases tienden a, como sus moléculas están más separadas, tienden a irse hacia arriba. Y si este estuviera hacia abajo, quiere decir precipitado, que ya habíamos visto que es ese concepto. Ahora, vamos a ver el texto primero sobre la definición. Reacción química, dice, consiste en la transformación de una o más sustancias. Por eso tenemos los reactantes del lado izquierdo, después de la flecha se transforman en sustancias distintas, pero fíjense que son los mismos elementos. Los reactantes son, como acabo de decir, los compuestos y elementos representados antes de la flecha. Estos de acá. Entonces, si yo te pregunto, señálame cuáles son los reactantes, tú me puedes circular estos de la izquierda. Luego, los productos son los que están del otro lado de la flecha. Dice, sustancias resultantes después de la transformación, posteriores a las flechas. Recuerden que hay algunos autores que manejan definiciones de física y química muy parecidos porque pues hablan de la materia y el comportamiento. Pero la palabra clave es transformar, la palabra transformación. Entonces aquí estamos empezando a ver eso, ¿no? O sea, cómo se transforman las sustancias. Luego vemos ecuación química, dice, es la representación escrita de las reacciones químicas. Es cómo lo escribo yo, que es lo que estamos identificando ahorita. Dice, en ella se describen los estados físicos de las sustancias como sólido, líquido y gaseoso, si se libera o se absorbe energía, o sea, es decir, si es exotérmica o endotérmica, así se dice, o si hay un precipitado, si se libera gas, si se absorbe energía, etcétera. Y ahora sí, poner atención en estos últimos dos. El coeficiente, dice, indica la proporción en la que reaccionan los reactantes. Es decir, por cada molécula de magnesio, hay 2 de ácido clorhídrico. Esto significa este 2. Y ahorita lo vamos a ver representado visualmente. Y el subíndice indica la proporción de los elementos que forman un compuesto y o la cantidad de átomos de una molécula. Las definiciones textuales siempre son como un poquito revueltas para ustedes, yo lo sé, pero visualmente es más sencillo. Aquí me está diciendo este subíndice que por cada átomo de magnesio hay 2 de cloro. Es decir, está uno moradito unido a 2 de cloro. Ahorita vamos a ver, es la filmina que sigue.
Aquí, pongan atención, son dos representaciones distintas de la reacción que está ocurriendo. Como les había dicho, el ácido clorhídrico no es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, agua, pondría que está en estado líquido, pero algunos de los ácidos, algunas sustancias, nunca se ponen de manera pura, es decir, este ácido clorhídrico está diluido en agua y por eso se le nombra como acuoso, es una mezcla, ¿sí? Es una disolución de ácido clorhídrico con agua, no se anota, no se suele anotar, nada más se escribe acuoso con la abreviatura C. Entonces aquí tenemos el metal con la disolución, reacciona, se transforma, se libera calor, de hecho es una reacción peligrosa, ¿sí? Y se forma una sal, no crean que sale así en el vaso de precipitado la salecita esa, pero sí se forma, o sea, sale como disuelta y luego hay que evaporarla para que se formen los cristales. Y aquí viene lo peligrosito porque es flamable, se libera también gas hidrógeno, ¿sí? Entonces, ahora, la otra representación, que es la molecular, la vamos a ver. Aquí me está diciendo, fíjense que les había dicho que al igual como ven en mate, en álgebra, no se pone el 1. Entonces, si no tiene el 1, por default, yo sé que es una sola molécula de un átomo de magnesio. Una. Ahora, tenemos dos de ácido clorhídrico. Fíjense, por algo los pongo representados con diferentes colores. Están unidos porque es un compuesto, no está separado el verde del rosa. Sí, está unido, químicamente unido y un enlace, es un compuesto. Y este coeficiente 2 me indica que son dos moléculas. Es decir, el equilibrio en esta reacción es por cada una de estas hay dos de estas. ¿Sí? Luego, fíjense cómo se cumple la ley, retomando Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la misma cantidad de átomos que hay del lado de los reactantes está del lado de los productos. ¿Sí? Entonces, tenemos que se forma la sal de cloruro de magnesio, que son dos átomos de cloro por cada uno de magnesio, y se libera, aquí vienen estos dos, una molécula de gas hidrógeno. Esa es la proporción. Entonces, la actividad que yo les vaya a poner, quiero que se fijen mucho en las proporciones. ¿Sí? En las proporciones, les voy a poner que ustedes representen reacciones químicas y ustedes las vayan dibujando, algunas, para que se vayan familiarizando con las cantidades y con los coeficientes. Les repito, es muy importante que no me confundan el subíndice con el coeficiente, porque son dos cosas muy distintas que sirven para representar cosas diferentes. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de otra reacción química que es algo muy común, que es la oxidación del fierro. Tenemos el fierro elemental, que reacciona con el oxígeno del aire. Acuérdense que el aire es una mezcla, no es puro oxígeno. Y se transforma en este compuesto óxido de fierro. ¿Sí? Luego vamos a ver a detalle por qué se una de 2 a 3. Pero es un tema más que está más adelante. ¿Sí? Dice, el cambio químico tiene lugar cuando una reja, ventana o clavo o hierro se oxida. Se puede representar de la siguiente manera. Identifica cada uno de los componentes de la ecuación química y escribe su significado. Es decir, que tú empieces a decir, quiero que lo hagas así en los ejercicios que te voy a poner. Por ejemplo, 4 átomos de hierro reaccionan con 3 moléculas de oxígeno y obtengo 2 moléculas de óxido férrico. ¿Sí? O sea, me lo van a checar. Si no sabes cómo se llama uno, pues lo checas en Google y así. Pero que vamos a empezar a redactar las reacciones químicas. Ahora quisiera retomar un poquito, y de hecho las respuestas no se las voy a decir, las van a anotar en la hojita que se sube a la página de la escuela. Este ejemplo dice, el diagrama muestra un compuesto integrado por átomos de 2 elementos representados por esferas rojas y verdes en estado líquido, es decir, ¿sí? Entonces, observen,
rojas y verdes. Eso quiere decir que es un compuesto o es un elemento. Ya te están diciendo que está en estado líquido. Ahora, de estos tres que están, tú me vas a decir, si pasa de A a B, ocurrió un cambio químico o un cambio físico. Acuérdense cuál era la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Van a tener que revisar eso otra vez. Sí, necesito que tengan bien claro esto porque es la comprensión de la diferencia de estado de cambio físico y cambio químico ya a un nivel de tercero y secundaria, no de primaria. ¿Sí? No de que qué le pasó al pastel y nada, no. O sea, visualmente, molecularmente, qué pasa en un cambio químico. Ahora, de la A a la C, si eso sucede, o sea, si hay una reacción química de la A a la C, es un cambio físico o un cambio químico. De igual manera, con el ejemplo de D. Por último, aquí tenemos sustancia pura o mezcla en el primer cuadrito. Sustancia pura o mezcla. Sustancia pura o mezcla. Igual, sustancia pura o mezcla. Y ahora aquí sí es sustancia pura o mezcla, pero es compuesto o elemento. ¿Sí? Les voy a anexar ahí unos dibujos. La tarea yo creo que va a ser hasta para el otro lunes. Máximo me la pueden entregar antes para irla revisando.